Bendiciones, familia TCB y del Proyecto Evangelio. Estamos listos para iniciar un programa más. Y hoy muy bien acompañada, como siempre, de mi querido Elvis. Él ya es veterano aquí en nuestro programa. Bienvenido, Elvis. Un gusto volver a estar aquí en esta casa muy acogedora. Y hoy tenemos un texto muy especial. Gracias, Elvis, por traer ese texto, porque la TCB ha pasado por varios filtros de revisión, de edición y principalmente de reacción del público. Y uno de los que fue muy importante para nosotros fue cuando el público, que es de habla griega originalmente, que griegos leyera la TCB, analizando cuál sería esa traducción del griego, y las retroalimentaciones fueron increíbles. Pero este texto es un texto que sigue siendo muy cuestionado en la TCB porque se tradujo de manera tradicional y no se consideró las posibilidades de traducción establecida a lo largo de los años por la tradición, Elvis. Así que vamos a leer el texto. Es un texto muy especial de Jesús que está en Lucas, y voy a pedir a Elvis, con esa voz poderosa que Dios le dio como de trompeta, que pueda leer el texto de hoy de Lucas 18 del 25 al 27. Pero antes, Elvis, solo el avisar a nuestra audiencia que ustedes pueden descargar el PDF aquí abajito en la descripción del video. Ustedes encuentran para el PDF para descargar y comenten con nosotros. Así que descarguen ahí, hagan sus comentarios también, dejen sus comentarios para que podamos compartir ese conocimiento de la palabra de Dios juntos. Y también ahí está abajo toda la serie para que ustedes puedan ver todos los programas de la Biblia, comentar, y si hay algún versículo especial que les gustaría que comentáramos juntos aquí, eso déjanos ahí en los comentarios, que lo haremos con mucho gusto. Ahora sí, Elvis, ahora sí vamos a leer el texto de hoy. Vamos a leer Lucas 18, 25, 27. Dice: Él les dijo: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Y ese es uno de los versículos más famosos de la cristiandad. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Nos gusta mucho este versículo, sí, bueno, pero a veces lo sacamos mucho del contexto también. Y el contexto aquí, Elvis, es del hombre rico. Y la TCB sale hombre rico en lugar de joven rico. Ese es uno de los cambios que tenemos en la TCB, justamente porque en la respuesta que él da a Jesús, él dice: desde mi juventud. Si es desde la juventud, entonces supuestamente ya no es tan joven así, pero desde la juventud cumplía los mandamientos. Por eso hemos decidido poner hombre rico. Pero, Elvis, leyendo este texto, ¿cuáles son las cosas que te salta aquí como para que podamos comentar juntos? Ya, tengo una pregunta que es acerca de que literalmente era un camello y una aguja. Esa es la pregunta, y creo que alborota a todos porque es muy exagerado, ¿no? La posibilidad es bien grande. Y hay muchas tradiciones en relación a esto. Incluso una de las teorías que fue muy cuestionada en el ámbito académico, Elvis, es que en griego hay la palabra que se traduce como camellos y hay una palabra que es camilos. Y entonces la gente empezó a decir: no, realmente no es camellos, sino es camilos. Y camilos es una cuerda, es como una soga de barco que se usaba las navegaciones para atar la ancla. Entonces era una cuerda gruesa. Entonces la gente dijo: no, quizás no es un camello, que es muy grande, sino la exageración de Jesús era de una cuerda por el ojo de una aguja. Aún así era exagerado, pero disminuía un poco la exageración. Pero desde la crítica textual y de los manuscritos más antiguos, los mayores especialistas de exégetas en idiomas bíblicos dijeron: realmente hubo en los manuscritos cursivos, hubo ese cambio que los copistas hicieron de para cuerda, para que la exageración no fuera tan grande, principalmente hablando de la gente rica y de una iglesia rica en esta época. Pero según los especialistas de exégesis, ese cambio se da en los manuscritos cursivos intencionalmente a los textos originales. Pero sabemos que los textos más cercanos a los originales, y los originales como tal, fueron escritos en letras unciales. Y en las letras unciales, en los manuscritos más antiguos, más serios, sí dice camello. Sí, es el animal grande usado mucho en el oriente, en la parte de los desiertos. Otra también que es una teoría más aceptada, creo que en el mundo protestante o en el mundo conocido hoy cristiano, es que en los muros de Jerusalén hay unos huecos. Y esos huecos eran usados por los de las flechas, los arqueros, para desde esos huecos
pasar su flecha por ahí y atacar. Pero la cuestión es, algunos dijeron, no, ese huequito que parece el ojo de una aguja es donde que los arqueros hacían sus tiradas, ¿no? Sus flechadas. Este es el ojo de la aguja que está hablando Jesús. Pero ese es así como lo tiene en Jerusalén, incluso guías en Israel usan esa explicación. Pero esto es del siglo XVI. Ese es huequito de así que Jesús no podría estar usando un espacio, ¿no? Una grieta que hay ahí del siglo XVI en el primer siglo para referirse a eso. Entonces esas por las fechas que esos espacios están ahí, que descartamos de esa teoría también. Y otra también es que algunos dicen que había una puerta en Jerusalén, una puerta chiquita, que los camellos para pasar por allá tendrían que sacar todas sus cargas y pasar agachado, así como humillándose. Y algunos decían, esa es la puerta que será llamada de puerta de la aguja. Era lo que Jesús decía, que era más fácil el camello pasar por el ojo de la aguja. Pero también tenemos problemas de fechas con esa teoría. ¿Por qué? Porque esa puerta también supuestamente apareció. No hay ninguna puerta de Jerusalén que pueda decir que es esa puerta. Y esa teoría de la puerta es de manuscritos del siglo XII después de Cristo. Entonces tenemos un poco de problema con esas otras teorías porque son posteriores al texto bíblico y no creemos realmente exegéticamente que el texto se refiere a esto. Y si vamos a los manuscritos más confiables, que es lo que se tomó para traducir la TCB, sí dice camello y sí dice aguja. Entonces, la cuestión aquí, realmente para explicar por qué camello y por qué aguja, como me preguntaste, es el tema que Jesús usa mucho, una figura del lenguaje llamada hipérbole. Hipérbole es la exageración. O sea, cuando uno habla de manera bien exagerada, incluso en el judaísmo, principalmente en la época de Jesús, la hipérbole era un tipo de humor. Cuando Jesús dijo eso, incluso era para que su audiencia se riera, así como que estaba haciendo una exageración, estaba transformando el discurso en más atrayente, pero la idea aquí es para hacer una exageración realmente. Es una idea, si es bien, un ejemplo bien exagerado para decir es más fácil un camello entrar por el ojo de la aguja y todos que un rico entrar en el reino de Dios. Entonces es una figura del lenguaje que Jesús no solo usa aquí, él usa en muchos de sus discursos que tenemos en los evangelios, principalmente en los evangelios sinópticos, esa figura del lenguaje de la hipérbole, de la exageración, y es muy común y su audiencia lo entendía y lo tomaba bien, ese tipo de humor o ese tipo de explicación también. Entonces sí, aquí en la TCB, por los manuscritos más exegetas, más confiables, sí defendemos que es camello y sí defendemos que es aguja, pero es una manera exagerada que Jesús está usando para hablar de esa dificultad aquí. Listo, me parece muy bien. Tengo una pregunta más. Adelante. Una pregunta que es sobre los ricos. Dice que los ricos, ¿es verdad que pueden los ricos entrar al reino de Dios? Eso es muy interesante porque se toma mucho de este texto para hacer esa idea, ¿no? Y me gusta mucho que trajimos la versión de Lucas, porque ese texto también está en Marcos, ese texto también está en Mateo, pero Lucas, a mí me gusta la construcción que le hace porque Jesús dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque es más fácil, y hace la comparación hiperbólica aquí, que un rico entra en el reino de Dios. Pero si sigues leyendo el texto, luego después, al final, en la lectura del texto va a ser la conversión de Zaqueo. Y Zaqueo era un hombre rico. Entonces es como Jesús acaba de decir que es más fácil un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Y en la secuencia, un rico acepta a Jesús, entra en el reino de Dios e incluso está dispuesto a retribuir todo esto a compartir a lo que él ha robado y con los pobres de la época. Entonces, una de las cosas que tenemos que tomar un poco de cuidado, porque Jesús está diciendo de una dificultad. Es una dificultad, pero no es una imposibilidad para Dios, justamente porque empieza con ese versículo clásico que leímos, lo que es imposible para el hombre, porque pasar un camello por el ojo de una aguja es imposible para el hombre, pero eso no es imposible para Dios. Entonces hay una dificultad, sí, pero no es una imposibilidad como tal, porque Dios puede transformar las mentes y los corazones. Pero una de las cosas aquí en esa parábola o en este texto aquí del hombre rico es que Jesús le pide que venda todo
y él sale muy triste porque al final no está dispuesto a hacer esto. Y realmente creo que Jesús ni siquiera lo está hablando en contra de los ricos. La cuestión es cuando la riqueza domina tu corazón. Cuando en lugar de que tengas riquezas, las riquezas te tiene a ti. Y es como cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón, dificulta nuestro proceso de conversión. Y es como, no necesariamente, porque por ejemplo en la vida tenemos mucha gente pobre que es arrogante y es soberbia, y mucha gente rica también que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Entonces Jesús más bien siempre va a llevar a la parte de la salvación integral, y dónde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro, ¿no? Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. En el sentido de que lo que él está pidiendo a este hombre es que él renuncie el amor que él tiene a sus riquezas y ame a Dios sobre todas las cosas. Y eso se aplica a cualquier persona y a cualquier cosa también, no necesariamente al dinero físico. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón nos está quitando del reino de Dios. Entonces, por eso creo que Jesús hace la comparación del hombre rico después de pedir las riquezas, como no es necesariamente solo porque él es rico, es porque las riquezas dominan su corazón. Y es esto, por eso también salva a Zaqueo, porque Zaqueo voluntariamente distribuye todo lo que él tiene. Y eso es lo que tenemos que traer a nuestra vida, más allá de que de la cuestión económica como tal, es qué es lo primer lugar, o que ocupa el primer lugar en mi corazón. ¿A quién amo sobre todo? ¿A qué amo sobre todo? Es a Dios que amo sobre todas las cosas. Y en ese sentido es que Jesús hace ese comentario, como mucha gente por sus riquezas, las riquezas es lo que domina su corazón. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Es muy difícil que la gente que tiene su corazón dominado por cualquier otra cosa que no sea Dios entre en el reino de Dios. Pero confiamos en el poder de Dios, el poder del Espíritu, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, esa transformación integral. Muy bien, Elvis, qué bueno texto. Gracias por traerlo aquí. Gracias también por ayudarnos a aclarar ese tema de por qué la TCB mantuvo camello y por qué mantuvo aguja, y no hay una nota de pie de página explicando esto. Así que gracias por ese texto, agradecemos nuestra audiencia también, les pedimos que comparte ese contenido con otras personas, deje su me gusta, deje sus comentarios, y vamos a pedir a nuestro invitado especial que despida a nuestra audiencia por el día de hoy. Mucho gusto, es un placer nuevamente estar aquí. Les pido que por favor lean lo que es la TCB, y también que puedan entrar a la página donde pueden leer también sus cómics, que es muy importante también. Y con mucho gusto, Dios los bendiga, y me despido de aquí. Muy bien, gracias Elvis, gracias a todos ustedes, Dios les bendiga.